Hola, soy Jeremías Fuentes, y lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Hey, estresado, yo era ese estudiante universitario que se burlaba de la fe, que quemaba Biblias en pleno campus de la Universidad de La Plata, Argentina. Era el líder de un grupo ateo que desafiaba abiertamente a Dios, hasta que algo sobrenatural ocurrió frente a cientos de estudiantes que me dejó de rodillas, llorando y temblando. Lo que pasó ese día 15 de octubre de 2021 no tiene explicación científica, pero cambió no solo mi vida, sino la de decenas de personas que fueron testigos. Si no crees en milagros, prepárate, porque lo que voy a revelarte te va a impactar hasta lo más profundo de tu ser. Durante 4 años, fui el presidente de la Asociación de Estudiantes Librepensadores de la Universidad Nacional de La Plata, para mí. Dios era solo una fantasía creada por mentes débiles que necesitaban un refugio emocional. Mi misión era liberar a mis compañeros de lo que yo consideraba la superstición más grande de la humanidad, la fe cristiana. Crecí en una familia de clase media en La Plata. Mi padre era profesor de filosofía y mi madre, psicóloga, ambos ateos convencidos que me criaron con la idea de que la ciencia y la razón eran las únicas fuentes confiables de conocimiento. La religión es el opio del pueblo, me decía mi padre citando a Marx cada vez que veíamos alguna procesión religiosa por las calles empedradas de nuestra ciudad. Durante mi infancia, recuerdo vívidamente cómo me sentía superior cuando veía a las ancianas del barrio salir con sus rosarios los domingos por la mañana. El olor a incienso que salía de la iglesia del Sagrado Corazón me producía náuseas, no físicas, sino intelectuales. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Pensaba mientras caminaba hacia la universidad, con mis libros de Nietzsche y Dawkins bajo el brazo. En la universidad, rápidamente me convertí en una figura conocida. Mis debates en los pasillos eran legendarios. Podía desarmar cualquier argumento religioso en cuestión de minutos. Citando desde Darwin hasta Hawking, desde Freud hasta Hitchens, los estudiantes cristianos me temían, y honestamente, yo disfrutaba de ese poder. Era como un gladiador intelectual en la arena del campus, pero había algo que me molestaba profundamente, algo que carcomía mi interior como un ácido lento y persistente, la paz que veía en los rostros de algunos estudiantes cristianos. Había esta chica Esperanza Morales, una estudiante de segundo año de trabajo social, que siempre me sonreía después de nuestros debates más intensos. Sus ojos brillaban con una serenidad que yo no podía explicar ni destruir con mis argumentos más sólidos. Jeremías, me decía con esa voz suave pero firme, algún día vas a entender que hay cosas que van más allá de lo que puede medir la ciencia. Yo me burlaba, claro, pero sus palabras se quedaban resonando en mi mente durante las largas noches de estudio en mi departamento de estudiante cerca de la Plaza Moreno. El conflicto interno comenzó a crecer cuando mi hermana menor, Catalina, fue diagnosticada con leucemia a los 19 años. Era mi única hermana, mi cómplice desde la infancia, la persona que más amaba en este mundo. Los médicos del Hospital San Martín fueron claros. Las posibilidades eran mínimas. Recuerdo perfectamente esa tarde de marzo cuando salí del hospital. El cielo de La Plata estaba gris. Una llovizna fina empapaba las calles, y por primera vez en mi vida sentí que toda mi filosofía se desmoronaba. Esa noche, solo en mi cuarto, con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana, tuve un pensamiento que me aterrorizó. ¿Y si realmente existe un Dios, y yo he estado equivocado todo este tiempo? Pero inmediatamente rechacé esa idea. No, me dije, la ciencia va a salvar a Catalina. Los médicos van a encontrar la manera. Durante los siguientes meses, mientras Catalina luchaba contra el cáncer, yo intensifiqué mi activismo ateo. Era como si necesitara convencerme a mí mismo de que tenía razón. Organizaba conferencias, debates, eventos. Llegamos al punto de organizar lo que llamamos la Gran Liberación Intelectual. Para octubre del 2021, la idea era simple pero provocativa. Íbamos a quemar Biblias públicamente en el corazón del campus, frente a la Facultad de Humanidades, mientras yo daba una conferencia sobre la liberación del pensamiento crítico. Habíamos invitado a medios de comunicación local. Habíamos hecho flyers que por toda la universidad. El evento se volvió viral en las redes sociales de los estudiantes. Los días previos al evento, la tensión en el campus era palpable. Los grupos cristianos organizaron vigilias de oración. Recuerdo haber visto a Esperanza Morales y a otros estudiantes cristianos orando en círculos bajo los árboles de jacarandá
que adornan nuestro campus. Algo en mi pecho se contraía cada vez que los veía, pero yo lo interpretaba como indignación por su ignorancia. La noche anterior al evento, no pude dormir. Catalina había empeorado esa semana, y los médicos habían sido brutalmente honestos. Le quedaban pocas semanas de vida. Estaba internada en cuidados intensivos, conectada a máquinas que sonaban constantemente, recordándome la fragilidad de la existencia. Su rostro, antes lleno de vida y risa, ahora era pálido como la cera. Sus labios resecos susurraban palabras que yo no podía escuchar. Hermano, me había dicho esa tarde tomándome la mano con una fuerza que no sabía que aún tenía. He estado pensando mucho en estas últimas semanas, ¿y si existe algo más allá de lo que podemos ver? ¿Y si realmente hay un Dios que nos ama? Sus palabras me atravesaron como cuchillas. Mi hermana, mi alumna más aplicada en el ateísmo, estaba dudando. Estaba buscando esperanza en lo que yo consideraba una mentira. Me sentí traicionado, pero más que eso, me sentí perdido. El 15 de octubre del 202, la 1 de la mañana, amaneció con un cielo perfectamente azul sobre La Plata. Era uno de esos días de primavera argentina donde el aire huele a jazmín y las flores de los palos borrachos pintan de rosa las veredas. Irónicamente, era el día perfecto para lo que yo consideraba mi mayo era triunfo intelectual. A las 3 de la tarde, cientos de estudiantes se habían congregado en el campus. Había una energía extraña en el ambiente, como la electricidad que se siente antes de una tormenta. Los estudiantes ateos ocupaban un lado del improvisado auditorio al aire libre, mientras que los cristianos se habían ubicado al otro lado, muchos de ellos de rodillas, orando en silencio. Yo estaba vestido con mi mejor traje. Había preparado un discurso de 45 minutos que iba a demoler, una por una, todas las supersticiones religiosas. En una mesa frente a mí habíamos dispuesto aproximadamente 20 Biblias que habíamos conseguido de diferentes iglesias y librerías cristianas de la ciudad. El plan era simple. Mientras yo hablaba, mis compañeros iban a ir quemando las Biblias en un brasero metálico. Cuando tomé el micrófono, sentí una confianza absoluta. Este era mi elemento, mi momento de gloria. Estimados compañeros estudiantes, comencé con mi voz más autoritaria. Hoy es un día histórico. Hoy nos liberamos definitivamente de las cadenas de la superstición. Los primeros 20 minutos transcurrieron exactamente como había planeado. Mis argumentos fluían con precisión quirúrgica, desmontando uno por uno los pilares de la fe cristiana. Podía ver cómo algunos estudiantes cristianos bajaban la cabeza, aparentemente derrotados por la lógica de mis palabras. Mis seguidores aplaudían cada punto, cada cita de científicos famosos, cada sarcasmo dirigido hacia las fantasías bíblicas. Fue entonces cuando Miguel, uno de mis compañeros más leales, encendió la primera Biblia. Las llamas se alzaron hacia el cielo azul de octubre, y por un momento me sentí como un conquistador intelectual. Miren, grité al micrófono. Así se desvanecen las mentiras cuando son confrontadas con la verdad de la razón. Pero entonces, algo inexplicable comenzó a ocurrir. Cuando las llamas tocaron la segunda Biblia, un viento extraño comenzó a soplar. No era un viento normal de primavera. Era algo diferente, algo que parecía tener vida propia. Las llamas, en lugar de consumir completamente las páginas, comenzaron a formar patrones extraños, como si estuvieran siendo dirigidas por una fuerza invisible. Al principio, traté de ignorarlo, pero el viento se intensificó. Los árboles de jacarandá comenzaron a mecerse violentamente, y las hojas empezaron a caer como lluvia púrpura sobre toda la multitud. El cielo, que había estado perfectamente azul, comenzó a llenarse de nubes que aparecieron de la nada. Es solo una coincidencia meteorológica, me dije a mí mismo. Pero mi voz ya no sonaba tan segura en el micrófono. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar, señalando hacia el cielo. Las nubes estaban organizando de una manera que desafiaba toda lógica meteorológica, formando lo que parecía ser... No podía ser posible. Fue Esperanza Morales quien gritó primero, ¡miren el cielo! ¡Las nubes! Todos levantamos la vista y lo que vimos nos dejó sin palabras. Las nubes habían formado perfectamente la silueta de una cruz gigantesca sobre el campus de la universidad. No era una formación vaga o interpretable, era una cruz perfecta, definida, que se extendía por kilómetros sobre la ciudad de La Plata. Traté de mantener la compostura, pero mi mano temblaba. Mientras sostenía el micrófono, es solo pareidolia, logré decir.
Nuestro cerebro está programado para ver patrones donde no los hay, pero entonces, lo imposible se volvió aún más imposible. Las Biblias que estaban ardiendo en el brasero comenzaron a comportarse de manera sobrenatural. Las llamas, en lugar de consumir completamente las páginas, empezaron a delinear palabras específicas, dejando intactas ciertas frases mientras quemaban el resto. Y no eran palabras aleatorias. La primera frase que quedó perfectamente legible entre las cenizas fue porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan, las 3:16. La segunda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Mis piernas comenzaron a temblar. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber una explicación científica. Tenía que haberla. Pero mientras trataba desesperadamente de mantener mi compostura intelectual, algo aún más extraordinario estaba por suceder. Mi teléfono comenzó a sonar. Era el hospital. Con manos temblorosas, respondí la llamada frente a todos los estudiantes que estaban presentes. La voz de la doctora Fernández, la oncóloga de mi hermana, resonó a través del altavoz del teléfono que, en mi nerviosismo, había activado sin darme cuenta. Jeremías, necesito que vengas al hospital inmediatamente. Algo extraordinario ha ocurrido con Catalina. Sus análisis de sangre de esta mañana muestran que, no sabemos cómo explicarlo, pero su leucemia ha desaparecido completamente. Los tumores han desaparecido. Es médicamente imposible, pero todos los estudios lo confirman. Tu hermana está completamente sana. El micrófono se cayó de mis manos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Cientos de estudiantes habían escuchado la llamada. El silencio en el campus era ensordecedor, roto únicamente por el sonido del viento que seguía soplando de manera sobrenatural y el crepitar de las llamas que continuaban revelando versículos bíblicos entre las cenizas. Mis rodillas se doblaron. Por primera vez en mi vida, caí de rodillas en público, no por derrota intelectual, sino por algo mucho más profundo. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos como ríos que habían estado contenidos por años de orgullo y arrogancia intelectual. Dios mío, grité sin poder controlarme, Dios mío, perdóname. En ese momento, mientras estaba de rodillas con la cabeza entre mis manos, llorando como nunca había llorado en mi vida, sentí algo que jamás podré describir con palabras humanas. Era como si una presencia inmensa, amorosa y poderosa me envolviera completamente. No era algo que pudiera ver con mis ojos físicos, pero era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Una paz inexplicable llenó mi corazón. Por primera vez, en 23 años de vida, me sentí completo, amado, perdonado. Era como si todas las piezas rotas de mi alma se estuvieran reuniendo de nuevo. Pero ahora, con un pegamento dorado que las hacía más fuertes que antes. Los estudiantes cristianos se acercaron y comenzaron a orar por mí. Esperanza Morales puso su mano en mi hombro, y a través de mis lágrimas pude ver que ella también estaba llorando. Te dije que algún día entenderías, susurró con ternura. Pero el milagro no terminó ahí. Lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que pasó después. Mientras yo estaba de rodillas llorando y temblando por lo que acababa de experimentar, algo aún más sorprendente comenzó a ocurrir a mi alrededor. Otros estudiantes, incluso algunos de mis seguidores más leales del grupo ateo, comenzaron a acercarse al área donde yo estaba. Carlos Mendoza, mi mejor amigo y vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Librepensadores, se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Jeremías, me dijo con voz quebrada, yo también lo sentí. Cuando comenzaste a llorar, algo tocó mi corazón. No sé qué es, pero nunca había sentido algo así. Uno por uno. Más de 20 estudiantes que habían venido a apoyar nuestra liberación intelectual se acercaron y también cayeron de rodillas. Era como si una onda espiritual invisible se estuviera expandiendo por todo el campus, tocando corazones que habían estado cerrados a la posibilidad de Dios. Pero lo más impactante de todo fue lo que pasó con las Biblias. Las llamas se habían extinguido por completo, pero cuando nos acercamos al brasero, descubrimos que las Biblias no se habían convertido en cenizas como era lógico esperar. En su lugar, las páginas se habían fusionado de alguna manera sobrenatural, formando una especie de pergamino dorado que brillaba con una luz tenue, pero perfectamente visible para todos los presentes. Y en ese pergamino dorado, escritas con lo que parecían letras de fuego, aparecían las palabras: «Han venido a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:20. Y hoy tú, muchos estudiantes fueron testigos de este milagro. Muchos de ellos tomaron fotos y videos,
con sus teléfonos celulares. Esa misma noche, corrí al Hospital San Martín para ver a mi hermana Catalina. Cuando entré a su habitación, ella estaba sentada en la cama, completamente lúcida, con color en sus mejillas, sonriendo como no la había visto sonreír en meses. Hermano, me dijo tomando mis manos, a las 3:30 de la tarde de hoy, mientras tú estabas en la universidad. Sentí como si una luz caliente entrara por mi pecho y recorriera todo mi cuerpo. De repente, toda la debilidad desapareció. Le dije a las enfermeras que me sentía completamente bien, pero ellas pensaron que era por los medicamentos. Cuando llegaron los resultados de los análisis, no podían creerlo. La doctora Fernández nos confirmó que, médicamente hablando, lo que había ocurrido con Catalina no tenía explicación. En 25 años de carrera médica, nos dijo, nunca había visto una remisión tan completa y tan instantánea. Todos los marcadores cancerígenos han desaparecido. Es como si el cáncer nunca hubiera existido. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió radicalmente. Lo primero que hice fue pedir perdón públicamente a todos los estudiantes cristianos a quienes había atacado y ridiculizado. Publiqué un video en las redes sociales de la universidad explicando lo que había ocurrido y pidiendo disculpas por mi arrogancia y ceguera espiritual. Pero el cambio más profundo fue interno. Esa paz que había sentido durante el milagre nunca me abandonó. Era como si hubiera una nueva fuente de gozo y propósito fluyendo constantemente en mi corazón. Los libros de filosofía atea que antes leía vorazmente ahora me parecían vacíos, como recipientes sin contenido. Comencé a leer la Biblia, primero con curiosidad intelectual, después con hambre espiritual. Cada página era como agua fresca para mi alma sedienta. Las palabras que antes me parecían mitología, ahora resonaban con verdad profunda y poder transformador. Esperanza Morales se convirtió en mi mentora espiritual. Ella me presentó a su iglesia, una congregación pequeña, pero llena de amor, en el barrio de Tolosa, donde el pastor Eduardo Ramírez me recibió con los brazos abiertos, sin juzgar mi pasado, celebrando mi presente. El 15 de noviembre del 2021, exactamente un mes después del milagre, fui bautizado en las aguas del Río de la Plata. Mientras descendía bajo el agua, sentí como si toda mi vida anterior estuviera muriendo, y cuando emergí, era literalmente una nueva criatura. Los más de 200 hermanos de la iglesia que estaban presentes lloraron y alabaron a Dios por lo que habían presenciado. Pero Dios tenía planes aún más grandes para mi vida, transformada. La primera vez que hablé en público como cristiano fue en la Universidad de Buenos Aires, frente a muchos estudiantes. Mis manos temblaban cuando tomé el micrófono, pero ya no era por nerviosismo. Era por la emoción de poder compartir el amor de Cristo que había transformado mi vida. 6 meses. Comencé mi testimonio. Yo estaba parado frente a ustedes como su enemigo espiritual, tratando de destruir su fe. Hoy estoy aquí para decirles que Jesucristo es real, que su amor es verdadero, y que no hay corazón tan duro que Él no pueda ablandar. No hay mente tan cerrada que Él no pueda abrir. Durante esa conferencia, más de 150 estudiantes entregaron sus vidas a Cristo. Fue el comienzo de lo que después se conoció como el Avivamiento Universitario de Buenos Aires. Mi hermana Catalina se recuperó completamente y también se convirtió en una poderosa testigo del poder sanador de Dios. Juntos comenzamos un ministerio llamado Milagros Universitarios. Hasta el día de hoy, más de 3 años después del milagre, mantengo contacto con muchos de los estudiantes que fueron testigos de lo que ocurrió. Ese 15 de octubre, en la Universidad de La Plata, más del 60% de ellos se han convertido al cristianismo, y muchos ahora sirven como misioneros o líderes en sus iglesias locales. Carlos Mendoza, mi antiguo compañero ateo, ahora es pastor de jóvenes en una iglesia de Mar del Plata. Esperanza Morales se casó con un misionero y juntos sirven en comunidades indígenas del norte de Argentina. La doctora Fernández, la oncóloga de mi hermana, después de presenciar varios milagros más en el hospital, también entregó su vida a Cristo y ahora ora con sus pacientes, además de tratarlos médicamente. El pergamino dorado que se formó con las Biblias quemadas se conserva hasta hoy en la iglesia donde me congrego. Mi ministerio actual se centra en universidades, pero con un enfoque completamente diferente al que tenía como ateo. En lugar de destruir la fe, ahora me dedico a construir puentes entre la ciencia y la espiritualidad, mostrando cómo ambas pueden coexistir armónicamente cuando entendemos que Dios es el autor, tanto de la revelación natural
como de la revelación especial. He tenido el privilegio de predicar en algunas universidades de Europa, donde hay comunidades latinas. En cada lugar comparto no solo mi testimonio, sino también la verdad bíblica de que ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Romanos 14:7 an. Pero lo que más me llena de gozo no son los números que ha traído este testimonio. Lo que realmente me emociona hasta las lágrimas cada día es recordar la misericordia infinita de Dios, que me buscó cuando yo lo rechazaba, que me amó cuando yo lo odiaba, que me perdonó cuando yo lo blasfemaba. Cada mañana, cuando me despierto en mi casa de La Plata, lo primero que hago es arrodillarme junto a mi cama y agradecer a Jesús por aquel día que cambió mi vida para siempre. Después abro mi Biblia, esa misma Biblia que antes quemaba, y leo sus palabras que ahora son lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Mi relación con mis padres también se transformó completamente. Al principio, ellos pensaron que había sufrido una especie de colapso nervioso por el estrés de la enfermedad de Catalina. Pero cuando vieron los cambios profundos y duraderos en mi vida, cuando fueron testigos de la sanidad completa de mi hermana, cuando observaron la paz y el gozo que emanaba de mí constantemente, también comenzaron a cuestionar sus propias creencias ateas. Mi madre fue la primera en rendirse al amor de Cristo. Una noche de diciembre del 2021, después de meses de observar mi transformación, me dijo: hijo, yo no entiendo lo que te pasó, pero quiero lo que tú tienes. Esa misma noche oramos juntas, y ella entregó su vida al Señor a mi padre. Resistió por casi un año más, pero finalmente, en octubre del 2022, exactamente un año después del milagro, él también se rindió a los pies de Jesucristo. Hoy, toda mi familia sirve al Señor mi Padre, que antes enseñaba filosofía atea, ahora enseña apologética cristiana en un seminario bíblico. Mi madre dejó su práctica de psicología secular para especializarse en consejería bíblica. Catalina estudia teología y se prepara para ser misionera. Mientras termino de contarte esta historia que ha marcado para siempre mi existencia, quiero que entiendas algo fundamental. El Dios que obró este milagro en mi vida es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no hace acepción de personas. Lo que hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Tal vez estés escuchando este testimonio y te identificas con quien yo era antes, en escéptico, intelectualmente orgulloso, cerrado a la posibilidad de lo sobrenatural. Te invito a que abras tu corazón, aunque sea solo un poquito, a la posibilidad de que existe un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. O quizás eres creyente, pero tu fe ha sido sacudida por las tormentas de la vida, por la enfermedad, por la pérdida, por las decepciones. Quiero recordarte las palabras que están escritas en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos. El mismo Jesús que sanó a mi hermana Catalina puede sanar tu cuerpo. El mismo Espíritu Santo que transformó mi corazón de piedra en corazón de carne puede transformar el tuyo. El mismo Padre Celestial que me perdonó a pesar de haber blasfemado su nombre públicamente puede perdonarte a ti cualquier cosa que hayas hecho. No importa cuán lejos te hayas alejado de Dios, no importa cuán profundo hayas caído en el pozo del pecado o del dolor, su brazo no se ha acortado para salvarte. Como dice Isaías 59, aún he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si después de escuchar este testimonio sientes un movimiento en tu corazón, si algo dentro de ti está resonando con estas palabras, no lo ignores. Puede ser el Espíritu Santo tocando tu vida, preparándote para tu propio milagro. La oración es simple. No necesitas palabras complicadas o teológicamente perfectas. Solo háblale a Jesús desde tu corazón, con honestidad total. Puedes decir algo como: Señor Jesús, no sé si realmente existes, pero si existes, muéstratelo a mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y hazme una nueva criatura. Esa oración, dicha con sinceridad, tiene el poder de cambiar tu destino eterno. Quiero dejarte con el versículo que más ha marcado mi vida desde mi conversión. El versículo que aparece en el pergamino dorado que se conserva en nuestra iglesia: han venido a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28-29.
No importa qué cargas estés llevando hoy, no importa cuán pesada sea tu mochila, intelectual o espiritual, Jesús te invita a venir a Él. Él no te va a rechazar, no te va a juzgar por tu pasado, no te va a pedir que te limpies antes de acercarte. Él te recibe tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte tal como eres. Mi oración es que este testimonio sea usado por Dios para tocar tu vida de la manera que necesitas ser tocado. Si Él pudo transformar a un ateo orgulloso y arrogante como yo en un siervo humilde y agradecido, no hay nada imposible para Él. Ansí, este testimonio ha tocado tu corazón. Si has sentido la presencia de Dios mientras escuchabas estas palabras, no te quedes callado. Comenta de qué país o ciudad estás viendo este milagro. Queremos conocerte y orar por ti. ¿Has vivido algo parecido a esto? ¿Hay algún área de tu vida donde necesitas un milagro? Compártelo en los comentarios, porque creo firmemente que este video llegó a tu vida en el momento exacto que Dios sabía que lo necesitabas. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que sepas que la necesita escuchar. Puede ser que Dios use tu obediencia para llevar esperanza a una vida que está desesperada. Y si sientes el llamado de entregar tu vida a Jesucristo, no esperes. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Suscríbete al canal para más testimonios impactantes como este, porque creemos que Dios sigue obrando milagros hoy, y queremos ser testigos de cómo Él transforma vidas a través de estos relatos de su poder y amor. Recuerda, no estás aquí por casualidad. Dios permitió que este testimonio llegara a tu vida, porque tiene un propósito específico contigo. No desperdicies esta oportunidad de encontrarte con Él, aunque la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente mientras procesas todo lo que has escuchado hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.